y hace pocas horas ha anunciado que va a ir con listas propias en todas las categorías en la provincia de Buenos Aires. En los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, Patricia Bullrich va a presentar candidatos a intendentes propios. Lo anunciaba de esta manera en Lanús junto a Néstor Grindetti. Nosotros estamos discutiendo por proyectos. Nosotros tenemos un proyecto de orden en seguridad, de orden económico, de orden en la justicia, de orden en el país entero que está triste, llorando, devastado. Y eso nos va a llevar mucho trabajo, así que por eso estamos queriendo ganar en la Nación, en la provincia de Buenos Aires, que Néstor Grindetti, nuestro candidato, ya está hace tiempo recorriendo la provincia y es un candidato que va a llegar a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y también en todas las intendencias que podamos lograr ganar, presentando listas en todas y cada una de las intendencias de la provincia de Buenos Aires. Alto impacto ha generado esto dentro del PRO en la provincia de Buenos Aires. Todavía no ha habido reacción, solamente comentarios off the record. Pregunté, ¿esto significa que en los distritos en donde gobierna Juntos por el Cambio, por ejemplo, en Lanús con Néstor Grindetti o en 3 de febrero con Diego Valenzuela, va a haber 2 candidatos del PRO en ese lugar? Me dijeron, se va a tratar de evitar la competencia en los distritos y en los territorios que conduce y que maneja el PRO. En todos los demás va a haber lista propia de Patricia Bullrich a nivel presidencial, Néstor Grindetti, la gobernación, y un candidato a intendente en cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Esto significa que por lo menos, por lo conocido hasta ahora, no hay ninguna posibilidad de hacer un acuerdo de un candidato único en la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos invitados muy importantes, pero Maxi Abad, el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia y además el titular del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, ha venido siendo muy crítico sobre esto y anunciando que esto va a generar muchísimas dificultades. Pero enseguida le vamos a preguntar, porque Patricia Bullrich también se ha convertido en el eje informativo respecto del hecho periodístico más trascendente que se está debatiendo en todas las redacciones y que tiene que ver con este tuit que ella posteó muy temprano apoyando al policía Lucas Abraham Mallea, que mató a un delincuente disparándole 4 balazos. Este es el texto que Patricia Bullrich posteó. El policía actuó infraganti delito. Sin embargo, hoy está detenido. Si hubiera sido al revés, el motochorro estaría libre. La policía debe tener el respaldo necesario para poder cumplir su rol, cuidar a la ciudadanía. Bueno, dos temas clave interesantísimos para polemizar, por supuesto, con Débora Plager, con Marina Calabró y con nuestros 3 invitados, porque además Maximiliano Abad está Laura Alonso. Muchísimas gracias por venir, Laura, y el doctor Ricardo López Murphy. Interesante conocer las opiniones en los 2 temas, pero arranco por vos, Débora. Sí, claro. Bueno, Patricia Bullrich tomó una iniciativa política hoy importante porque esto está metido ya en la campaña electoral. Tuvo una réplica luego de Guado de Pedro, quien se presume a esta hora podría ser el candidato del Frente de Todos, de Cristina Kirchner a la presidencia también. Lo que hay que decir, recién daban cuenta del dictamen del fiscal, ¿no?, que liberó al policía. Ahí Patricia en el primer tuit hacía referencia al encarcelamiento del sargento Mallea, que fue agredido por el motochorro y lo repelió a los disparos y lo mató. En la declaración indagatoria dijo algunas cosas interesantes, ¿no? Dijo que temió por su vida, dijo, yo dije acá, ya está, que le pidió al delincuente que deje bajar a la novia y que él, bueno, lo que hizo en ese momento fue, después de ver el arma, que en esa fracción de segundos no podía determinar qué tipo de arma era, fue defenderse. Y también dio otro dato que para mí nos da cuenta de en qué estado está, ¿no?, también la fuerza. Dijo, yo tengo una práctica de tiro por año. Claro. Porque, bueno, también se ponía el foco respecto de cómo tiró, si podría haber tirado de modo tal de no poner, bueno, la vida del delincuente en riesgo. Es un debate muy interesante, pero que me parece que lo que hay que hacer en la Argentina de una vez por todas es desideologizarlo y decidir si estamos del lado de la víctima o del victimario. Marina.
Sí, a mí me parece que en este sentido el Código Penal es recontra claro, también la jurisprudencia que hay en estos casos y la opinión de los abogados es coincidente. Hay causales técnicas que configuran la legítima defensa. Después podemos discutir si es exceso o no es exceso, esto estará en la validación del juez. Pero es concreto, mira. Que haya una agresión ilegítima, que haya primero una acción por parte del delincuente. Esto está configurado y de hecho en el dictamen el fiscal habla de un raíz delictivo. Esto está claro. La segunda es la proporcionalidad. En este caso era imposible determinar de qué arma estábamos hablando, si eran 2 caños doblados, si era una réplica o lo que fuere. Temió por su vida el policía de la provincia y también apunta el dictamen del fiscal que le quedaron 10 balas en el cargador. Claro. Quiere decir que esta idea de lo acribilló a balazos, le descargó el cargador, no está verificada en la práctica. En tercer lugar, que la reacción sea inmediata, lo fue, que hubiera habido una agresión en curso, la había. Y sumó Luis Novarecio algo que tiene que ver con la jurisprudencia, que es que no hubiera otro medio para repeler la agresión y la verdad, no había otro medio para hacerlo. Y me parece que esto, más allá de una opinión periodística y con el intento que hacemos por desideologizarlo, firmo al pie de lo que planteaba Débora, esto es la tipificación legal y es el criterio de la Fiscalía y por eso deciden liberarlo y cambiar la calificación de un homicidio agravado que hubiera llevado directamente a una perpetua a, por ahora, un exceso en la legítima defensa. Me parece que este es el código. Agrego simplemente un pequeño dato y le pregunto a Laura Alonso cuál es su opinión respecto de esto. El dato es que al principio se hablaba de que eran 2 caños, que era un símil, era una especie de caños cualquiera. No, se comprobó que era un arma tumbera. Era un arma tumbera hecha en forma casera. Laura, ¿qué opinas de esto, de este tuit, de esta posición fuerte de Patricia Bullrich, que no ha tenido demasiado, digamos, no ha tenido respuestas ni de sectores amplios de Juntos por el Cambio, no ha tenido, y tampoco del gobierno, por supuesto, que ha hecho mutis por el foro, salvo Sergio Berni, que también tuvo la misma actitud de apoyo al policía. Pero ¿cuál es tu opinión, Laura? Buenas noches. Buenas noches. Primero, nos sorprenda la opinión de Patricia, porque es la que conocemos todos hace mucho tiempo, desde antes incluso de ser ministra de Seguridad. Segundo, sorprende el desamparo en ese video, ¿no? Cuando uno ve esa moto que viene, la moto en paralelo, apuntándole, y él tratando, después, una vez que entrega su moto, la novia sale corriendo y él ejerce su defensa. Ahora, en el contexto, eso es Moreno. Y esa foto se replica en todo el conurbano bonaerense, sobre todo, te diría, en aquellos municipios donde no hay un desarrollo de la seguridad de la autoridad municipal. Generalmente hay más seguridad en Vicente López, hay más seguridad en 3 de Febrero, en San Isidro, en Mar del Plata, porque los intendentes trabajan para que haya mayor seguridad, mejor iluminación, controles por cámara, centro de comando. Entonces hay una diferencia cuando gobiernan unos y cuando gobiernan otros. Moreno es tierra de nadie. Y te diría que esa es una de las zonas, por lo que vi, intermedias de Moreno. Hay zonas peores. Hay zonas peores. Donde directamente te diría que casi no llega la electricidad. Ricardo López Murphy, ¿cómo ve usted esta situación? ¿Qué posición tiene respecto a este tema? Que estamos reclamando que se debatan temas que le interesan a la gente en la campaña y esto indudablemente está primero o segundo en los intereses que tiene el ciudadano. 3 cosas. Yo estuve ahora a la tarde con Patricia Bullrich y Néstor Grindetti en un acto en Lanús, así que conozco muy bien la posición de Patricia y debo decir la mía, que es, además que es una posición que está prevaleciendo en Latinoamérica. En Chile y en Uruguay se han dado vuelta las legislaciones en el sentido, y nosotros pretendemos hacer lo mismo en Argentina, que invierte la carga de la prueba. Usted debe probar el exceso por parte de las fuerzas de seguridad cuando están en un tiroteo o en una acción de intervención contra la delincuencia. Es decir, a prima facie la razón la tienen las fuerzas de seguridad, salvo que usted demuestre que hubo un exceso. Pero perdón, ahí le hago un punto o una pregunta, porque también debiéramos repensarlo para los ciudadanos. El caso del doctor Villar Cataldo, el médico, no sé si recuerdan ustedes, que para repeler una agresión mata a un delincuente, tuvo un proceso judicial larguísimo, una acusación muy grave, tuvo que dejar de trabajar como médico, nunca más pudo volver a su barrio. Sí, soportó un juicio por por jurado. supuesto, por supuesto, mi interpretación es que siempre
hay que estar del lado de la víctima, no del victimario. Pero va a una segunda consideración. En Lanús, yo estuve hoy en una ceremonia donde se premiaba a los policías de Lanús que han tenido justamente una intervención con armas no letales. No la taser, sino otro arma que dispara como unas bolitas, digamos, para decirlo en términos que todo el mundo entienda, que carga eso, es un arma no letal, que tiene un alcance mayor que la taser y que, bueno, en esas circunstancias puede permitirle a la policía intervenir sin necesidad de recurrir al arma más letal. Más grave. Esa experiencia se ha dado la primera policía de Latinoamérica, no de Argentina, que hizo eso es la policía de Lanús, que es un distrito que ha invertido mucho en seguridad y que ha tenido mucho éxito. Bueno, esa no nos engañemos. O sea, la elección de Néstor Grindetti como candidato a gobernador tiene que ver también con ese éxito y con la demanda que hay en la provincia de Buenos Aires. Maxi Abad, le decía, presidente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, además del bloque de diputados Juntos por el Cambio. Dos preguntas en una. Una sobre este hecho concreto y otra, ya que es el presidente del radicalismo en la provincia, ¿qué pasa con la inseguridad? ¿Qué está haciendo Kicillof y Berni con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, Abad? Muy buenas noches. Esto es una foto de una película, de un gobierno que no tiene un plan integral de seguridad, de un gobierno que lo anunció en su momento con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro Sergio Berni y el gobernador Kicillof, que iban a invertir 40.000 millones de pesos en un plan que iba desde la prevención hasta la resocialización del delito. ¿Saben cuál fue el resultado de eso? No. Cero política pública en materia de seguridad, 0 pesos de inversión en ese plan. Y hoy tenemos una realidad en donde la inseguridad es el principal tema, no el segundo, el principal tema. Antes que la inflación. Hoy es el principal tema. En todos los sondeos que nosotros tenemos, la inseguridad está como prioridad. En una provincia en la cual el ministro pidió licencia y el gobernador no se ocupa ni se preocupa. Y el resultado es que en toda la provincia de Buenos Aires, municipios grandes, municipios chicos, tenemos hechos de inseguridad a cada minuto, con una sociedad absolutamente atemorizada. Por eso esto es una película, es una foto de una película y de un gobierno que no tiene un programa integral de seguridad. No solamente diría Kicillof, es una política del kirchnerismo histórica. Nunca hablaron de la inseguridad, jamás, salvo en una de las últimas apariciones públicas de Cristina, que decidió misteriosamente empezar hablando del tema, pidiendo más gendarmes. Pero digamos, nunca hablaron de la inseguridad, creen que es un tema que está ideologizado y las veces que hablaron de inseguridad, la verdad se han puesto del lado de los victimarios, ¿no? De las víctimas. Todo el tiempo. Podemos revisar el archivo y no va a mentir. Y eso tiene una postura absolutamente ideológica, como dice Débora, vinculada a lo que es la doctrina Zaffaroni, que es la que ha primado, es la jefa, digamos, Zaffaroni es el jefe de operaciones de todo el sistema judicial que tiene el kirchnerismo. Y allí hay una visión absolutamente troglodita, absolutamente primaria, yo diría jurásica, vinculada a que el delincuente es inocente porque es víctima del sistema capitalista y de las injusticias. Y por lo tanto, todo el tiempo hay una búsqueda de justificación. Y eso no es solamente un tema teórico o que se expresa verbalmente. Se expresa cuando se liberan una cantidad de presos en el medio de la pandemia, se expresa con los jueces, la cantidad de jueces presuntamente garantistas que hacen salir a los delincuentes de forma inmediata, aunque sean reincidentes, aunque hayan cometido una cantidad de delitos tremendos. Esa me parece que es la base de la discusión política que hay que llevar adelante, más allá de lo que cada uno está planteando respecto de cuáles son las soluciones. Fue posición de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Avalando la decisión de los jueces de instancias inferiores de liberar a los presos en pandemia. Y fue esto de, bueno, si podemos no tenerlos en el servicio penitenciario, mejor. Esto de invertir la lógica, que es que cuantos más delincuentes haya en servicio penitenciario, es deseable para la sociedad, ¿no? Ahora, Laura... Sobre todo hay gente peligrosa, ¿no? Pero claro. Vos sabés que estamos recorriendo toda la provincia y la síntesis de esto es que hay un gobierno que no te cuida, un gobierno que no te educa, un gobierno que no te cura, un gobierno que le pone el pie encima a las pymes,
pero un gobierno que apaña delincuentes. Sí. Claro. Esa es la síntesis, ¿no es cierto?, de lo que hoy está pensando el vecino y la vecina de la No, y provincia de además Buenos hablan Aires. del Estado presente para este tipo de cosas. Basta ver la imagen, No Laura. para soluciones. Lo que cuando vemos el mapa del delito en la Argentina y hablemos que van a hacer este acto, esta pantomima, intentando tomar una vez más en su guerra cultural el 25 de mayo como si fuera un acto partidario, cuando en realidad es una fecha patria que nos debe unir a todos los argentinos, la película de estos 20 años ha sido un avance del delito constante, no solo del delito común, sino también del crimen organizado. Y obviamente el Estado no presente, el Estado ausente, la verba y los fallos judiciales absolutorios o abolicionistas han contribuido y han construido ese avance del delito. ¿Por qué? Porque cuando avanza el crimen organizado, avanzó también la corrupción. O sea, tiene que ver una cosa con la otra. Son conniventes, en algunos casos quizás sí, en otros casos quizás no. Pero los dos puntos, los dos extremos, estuvieron haciendo negocio. El crimen organizado lavando su dinero y tomando el territorio, la policía corrupta siendo parte connivente mirando para otro lado, políticos y jueces con distintos matices del kirchnerismo también mirando para otro lugar. Bueno, entonces, ahora va a haber... acá hay territorios tomados, no solo en la provincia de Buenos Aires, en Rosario, además, en otras provincias. Además, el ¿no? ministro de Seguridad ha declarado que estamos derrotados. O sea, no, a confesión de parte, relevo Aníbal prueba. Fernández, sí. Ahora, usted es legislador y yo pienso eventualmente no solamente en el cambio de signo político después de las elecciones, sino lo que puede hacer el Parlamento. La baja de edad de imputabilidad, por ejemplo, no hay se un pudo proyecto consensuar del nunca. suscripto sobre ese tema. Por eso lo digo. Acabo de hacerlo porque ese es un problema muy complejo al cual nos llevó bastante tiempo encontrar un equilibrio, pero lo hemos presentado. Mira, cuando yo fui diputada, Patricia era presidenta de la Comisión de Legislación Penal y este tema ya se discutía. El nuevo código penal que se presentó durante la presidencia de Macri, Patricia participó, Garabano era ministro de Justicia. Este tema estaba previsto no en tanto y en cuanto bajamos la edad, sino que además de bajar la edad, se crea un régimen adecuado, siguiendo y cumpliendo con todos los estándares de derechos humanos que corresponden a los niños y adolescentes. Entonces, de nuevo, la seguridad pensada en términos de que el Estado protege a las personas, la libertad, la propiedad, y cuáles son las herramientas que te da el Estado de Derecho. Por eso está muy bien la descripción que vos hiciste de la decisión judicial de hoy, respecto de que esto no es un invento de un fiscal, es lo que está previsto en la ley, con lo cual me parece que el ciclo que se cierra en la Argentina, trágico, que nos ha traído hasta acá, nos abre una nueva oportunidad de valorizar, de dar valor a la ley y al cumplimiento de la ley de manera imparcial y objetiva, sin ideologías, ni amiguismos, ni ningún tipo de desviación. Y también tomar conciencia, porque la tragedia, la trampa de esto es que la función indelegable por antonomasia del Estado, bueno, además de la salud, la educación, pero la que no se puede delegar es el monopolio de la fuerza pública, porque de última uno dice, bueno, el sistema de salud funciona mal, se junta el manguito para tratar de compensarlo, algunos lamentablemente quedan afuera y el Estado se tiene que ocupar de eso, pero habrá quienes encuentren un rebusque. Con la educación lo mismo, el esfuerzo que hacen los sectores medios para mandar a sus hijos a colegios parroquiales. Con la seguridad que haces, no hay manera, no te podés escapar de la impericia de un Estado que te abandona, que te deja desprovisto al 100. Pero tiene que haber un plan integral, desde la educación de calidad, condiciones para el trabajo, políticas de prevención del delito, políticas de represión. ¿Quién habla de la resocialización en la Argentina? Que cuando pasan por la cárcel vuelven a hacer convivir. Un entrenamiento para el delito. Claro. Vuelven a convivir con nosotros. Claro. ¿Saben cuántas vacantes hay en la provincia de Buenos Aires? No. De jueces de este gobierno que menos jueces nombró en todo este periodo. 700 vacantes. ¿700 vacantes de jueces en la provincia o en el país? En la provincia. En de la Buenos provincia Aires. solamente. Entonces es un plan integral. Claro. Por eso cuando hablamos de seguridad tenemos que abordar distintos aspectos. Y yo creo que lo que hoy está faltando, que este gobierno no lo tiene, y por supuesto que nosotros, frente a esta decadencia absoluta, tenemos que tener un plan integral, concreto, para poder dar respuesta a la seguridad. Ustedes se dan cuenta que este tema atrasa por lo menos 30 años, sin duda, que el sin mundo duda. ya lo resolvió, no se discute. Este tema, por ejemplo, de ir al Congreso con los proyectos, baja de imputabilidad, tiene por lo menos 15 años. Me acuerdo de las declaraciones de Diana Conti oponiéndose, porque el kirchnerismo estaba en contra. Me acuerdo de Sergio Massa estando a favor. Claro. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Por eso te digo que acá lo que ha habido es un plan desintegrar el Estado de nuevo como el Estado que nos debe
brindar seguridad y justicia y acceso a la justicia, sobre todo para las víctimas. Eso ha sido el plan desintegrar, eso es el kirchnerismo. Entonces, se llenan la boca hablando de soberanía y han entregado pedazos del territorio argentino a todo tipo de delincuentes, desprotegiendo a los ciudadanos que deben ser protegidos. Además se la pasan como pordiosero pidiendo ayuda producto de su propia incapacidad e impericia para manejar los asuntos económicos. Ahora, no hay a mí me salida. llena de vergüenza eso que estamos todo el día con la manito. Mendicante, una actitud mendicante. Pero digo, con este gobierno no parece que haya algún tipo de salida en función de que, primero, lo que le comentaron recién, silencio absoluto. Ha ocurrido un hecho que ha conmovido a la sociedad. Todos los portales de noticias, no importa su pensamiento ideológico, están titulando con este tema. Ha conmovido a la sociedad porque un policía de civil le disparó a un ladrón, a un motochorro, lo mató, lo metieron preso primero, luego lo liberaron. Y el gobierno no dice absolutamente nada, salvo Sergio Berni. Digo, el gobierno nacional no toma posición al respecto. Y la posición única que ha tomado fue a través de su ministro del Interior, ya lanzado a la campaña, todo lo contrario, diciendo que la posición de Patricia Bullrich es frivolizar esta situación, que está haciendo política con la inseguridad y no debe hacerse política partidaria con la inseguridad, y plantea el misma cantinela de siempre. Bueno, esto se tiene que resolver a largo plazo, hay que incluir, hay que educar, por supuesto que hay que incluir y hay que educar, pero ahora la gente está reclamando una solución ahora porque teme mandar a sus hijos al colegio, porque teme ir a trabajar, porque los matan, como veíamos. Escúcheme, en Córdoba, no sé si han visto lo que ha pasado en Córdoba, robando una verdulería, mataron a sangre fría, no lo mataron, está gravísimo, luchando entre la vida y la muerte, le metieron un balazo en la nuca, en el suelo, ahí lo estamos viendo. Ese señor que está tomado por el delincuente estaba en la verdulería en Córdoba esperando que terminara de comprar su padre. Los delincuentes pensaron que era el dueño, lo tiraron al suelo, le pusieron esa pistola allí en la nuca y le dispararon. Porque sí, porque ya habían concretado el robo de los pocos pesos que puede tener una verdulería. ¿Qué se puede robar en una verdulería? En una verdulería, a las 8 de la mañana, no era un blindado. En un barrio humilde. Frente a esta situación, plantean hay que educar, hay que incluir, nadie discute eso. El tema, si Guado de Pedro quiere ser candidato a presidente, debería tener alguna posición sobre cómo resolver el tema ahora, porque aunque no lo quieren reconocer, están en el gobierno, son gobierno todo el tiempo hablando de los planes a futuro. Y Guado de Pedro, aunque no le guste, es el ministro del Interior de este gobierno y esta mañana decía lo siguiente. Es parte de los problemas que se utilizan mediáticamente para hacer campaña y cuando tenemos que gobernar no se hace nada. Si en serio queremos resolver el tema de la inseguridad en Argentina, tenemos que dejar, pero hay que dejar de tomarlo como algo parte de las campañas, igual, como algo yo te quiero tan frívolo. Yo digo algo que tiene que ver con el largo plazo, que es un problema estructural de la Argentina, que necesita reformas de fondo, que para eso va a llevar tiempo, y viene otro, se sienta al lado y dice yo lo voy a resolver así, así, asá. Esas medidas mágicas que nos vienen diciendo para resolver los temas de seguridad no funcionan. Bueno, ahí estaba bastante claro, me parece que es lavarse las manos y proponer lo mismo de siempre, insisto. Pero este señor es responsable, claro, porque es ministro desde el 10 de diciembre del 2019. No, y además el kirchnerismo gobierna hace... Pero digámoslo claramente, es responsable, es un señor que había renunciado, ¿no? En un momento mandó una carta de renuncia y después dijo que no, extorsionando al presidente. Entonces estas personas son todas responsables y se pudo demostrar durante 4 años en la gestión cuando Patricia fue ministra de Seguridad, en la ciudad de Buenos Aires donde ha bajado el delito, en los municipios que hemos mencionado desde Lanús en adelante, cuando se trabaja seriamente se puede hacer. El problema, nunca lo vi, creo que no ha sucedido, estas personas convocan al Consejo Federal de Seguridad. ¿Convocan a todos los gobernadores? ¿Hacen lo que tienen que hacer o miran para otro lado y siguen haciendo Alfredo hablaba del silencio, un solo dato, ¿no? A mí me da la sensación de un plateísta. Pero es peor que eso para mí, que el plateísta, porque vos decías no hablan del tema de la inseguridad. Cuando mataron al colectivero,
Salió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a decir que había sido Patricia Bullrich la responsable del crimen del colectivero, que fue víctima de la inseguridad, como viene sucediendo desde hace años en la provincia de Buenos Aires. Entonces es todavía peor, ¿no? Porque es ver la realidad no con un ojo tapado, directamente con ambos, ¿no? Es interesante, hay un tuit de Laura Alonso, acá me tomé el trabajo de anotarlo, Laura, dice, refiriéndose a precisamente a este personaje que usted dice que es responsable, el problema no es la tartamudez, sino que se ofrece a ser el nuevo muñeco de la condenada. Y hay otro que dice, todo lo que hace Cristina es un acting para salvarse ella y hundir al país. ¿Cómo sigue con esto, digamos? ¿Cómo puede Como el sigue, gobierno? estamos discutiendo justamente ese proyecto de país. O sea, esto no da más. Esta gente es la larga agonía de la Argentina kirchnerista. Están destruyendo al país solo para salvarse ellos. Guado de Pedro dijo que la Corte iba contra la democracia, que Cristina está proscripta, que quisieron proscribir a 2 gobernadores que se hicieron los vivitos para ver si lograron una reelección en contra de la Constitución de sus provincias. Eso es Guado de Pedro. Y no lo dijo hace 10 años, lo dijo hace 15 días. Está en todos los diarios. Entonces lo que hay que mirar es quiénes son estas personas y qué es lo que piensan y hasta dónde nos trajeron. Entonces a mí no me ofrece ninguna renovación a alguien que parezca más nuevito y joven, sea Kicillof o sea Guado de Pedro, porque en realidad lo que son es muñecos más jóvenes que el muñeco actual. Entonces más de lo mismo la Argentina no necesita, porque más de lo mismo es 100 y pico % de inflación, más de 40 y pico % de pobreza. Ya debemos estar en el 50. Niños que salen de la primaria y no saben leer y escribir, no comprenden lo que leen. Cada vez menos empleo privado. Una caída del nivel de actividad muy grave. Entonces, esa es la Argentina alineada con los autoritarismos, la Argentina alineada con Putin. Ese es el país que le ofrece Guado de Pedro o Kicillof. Bueno, nosotros combatimos ese proyecto. Como el moderado otra vez, ¿no? Es una trampa. Eso es una mentira, no hay que caer en eso. Por eso, digo, me parece que justamente estamos discutiendo eso. Y creo que parte de la batalla cultural ha sido, en el caso de Patricia, construir su candidatura a lo largo del tiempo. Es por la coherencia no solo de lo que ella piensa y ha dicho, sino de lo que también hizo cuando fue ministra y antes cuando había sido presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Y la coherencia en algún momento termina generando este tipo de frutos. Por eso a mí no me sorprende que esté tan fuerte entre la gente, ¿eh? Una cosa es las cúpulas y los dirigentes y las fotografías, que es otra cosa, pero entre la gente está muy fuerte porque la coherencia en política paga. Hay que aplicar lo que siempre dijo el kirchnerismo cuando le preguntaban quién era el candidato. Y ellos decían, el candidato es el proyecto. Claro. Entonces, independientemente del rostro que tenga, acá hay un modelo de país que nos llevó a la decadencia, con pérdida de calidad educativa, inseguridad galopante, una justicia que se quiere cooptar, falta de federalismo, un gobierno que, como dijo Máximo el otro día, y fue Máximo que lo dijo, tuvimos 3 años y medio, un exabrupto total, mirando quién la tenía más larga. Claro. En el medio, un presidente débil, una vicepresidenta que tenía el poder fuera de la Casa Rosada, más crisis, más todo lo que el gobierno ha generado, que nos ha puesto al borde del abismo. Ricardo, una pregunta. Usted ha puesto que está harto de ser rehenes del populismo y de la mafia piquetera. ¿Usted cree que realmente el gobierno no tiene ninguna posibilidad en las próximas elecciones? ¿No hay ninguna chance? ¿Lo da por cerrado el ciclo kirchnerista o todavía...? Yo estoy convencido que sí, como estoy convencido que Patricia está con una diferencia en las encuestas irreversible. ¿Sobre Horacio Rodríguez Larreta, dice usted? Yo creo que está con una diferencia que en mi opinión es irreversible. Bueno. Respecto del kirchnerismo, nosotros porque Cristina el otro día habló de los pisos. Yo creo que yo creo que ellos están muy mal y van a ir peor, porque la situación económica es cada día más delicada. Claro. Cada día caminamos hacia el abismo, no es que nos alejamos del abismo. Lo que todos los días hacemos es perder reserva, es agravar la situación, es esperar alguna quimera. Y ninguna de esas cosas dan resultado. Nada de lo que hizo el ministro Massa buscó resolver los problemas, sino correr la arruga, a ver si la podían pasar al próximo gobierno. Eso no lo van a poder hacer. La situación es muy crítica, por eso yo ese problema lo dejo, yo ya no hablo de eso. Lo tenemos que concentrar en las propuestas que nosotros hacemos. Pero déjame decirte algo, Alfredo, con este tema.
Porque yo creo que vamos a ganar la Argentina. Sí. Pero una cosa es ganar el gobierno nacional y otra cosa es gobernar y producir las transformaciones que la Argentina necesita. Algo que se está discutiendo hoy en todas las mesas. Sí. Pero para que eso ocurra hay que ganar la provincia de Buenos Aires. Si nosotros no ganamos la provincia de Buenos Aires, el próximo gobierno va a estar absolutamente condicionado. Hackeado, decís vos. Por un gobierno kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, por los intendentes kirchneristas del conurbano, por los sindicatos que ya han anunciado lo que pretenden hacer con el próximo gobierno y con las organizaciones sociales afines al kirchnerismo. Pero ¿por qué si hay interna entre dos candidatos, entre Grindetti y Santilli, por ejemplo, eso va en contra de Juntos por el Cambio, según tu opinión? Porque la política es dinámica. La elección en el año 2021 hablaba de dos fuerzas, el gobierno y la oposición. Nosotros fuimos interna, ampliamos, pero éramos primera o segunda fuerza. Íbamos a buscar el voto útil de la PASO a la general. Es la única elección que tiene la provincia de Buenos Aires en un proceso de doblado en dos. Hoy el escenario político cambió. Hay tres fuerzas en la provincia de Buenos Aires. El Frente de Todos va a ir con un solo candidato. El espacio de Milei va a ir con el candidato de Milei, como todos llaman. Y Juntos por el Cambio, si va con dos o más candidatos, corre riesgo de salir tercero, cuarto, quinto. Eso es atomizar la oferta opositora. Después en la general no sabemos si desacople y quedan a la intemperie los candidatos a gobernador respecto de la punta de la boleta. Pero hay una sola elección por delante, a diferencia de la elección nacional. Claro. En la cual se gana o se pierde por un voto. No podemos correr ningún riesgo de perder la provincia de Buenos Aires, porque si eso ocurre va a estar absolutamente condicionado el próximo gobierno. Y nosotros tenemos que apelar a la responsabilidad de construir una bisagra frente a esta Argentina decadente para llevar al progreso, al desarrollo y la modernidad. Hablando de ese tema de tercera fuerza y de candidatura, María.